Hay un título ahí en la Biblia, hermano, dice: Jesús purifica el templo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bien, hermanos, gloria al Señor. Nos fíjese, hermano, amén. Lo que hemos leído dice, mire, purificar el templo. Gloria a Dios, amén. Dice la Biblia, hermanos, que nuestro cuerpo, amén, es el templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos sabían eso, hermanos? ¿Cuántos saben que nosotros somos la casa de Dios? Porque templo, hermanos, quiere decir casa de Dios. Amén. Entonces, mire, hermanos, nosotros tenemos que entender, comprender que nuestro cuerpo, que nosotros somos, hermanos, la casa de Dios. Amén. Aleluya. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios quiere habitar en cada corazón. Dios quiere habitar en medio de nosotros, hermanos. Fíjense, hermanos, cuántas veces nosotros nos olvidamos del Señor, no oramos, no pensamos en Él, no meditamos en Él. Amén. Pero, hermanos, el Señor siempre está ahí, es cierto, queriendo habitar en su templo, queriendo habitar en nuestras vidas, queriendo habitar en nuestros cuerpos, hermanos. El Señor siempre va a estar ahí hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, ¿no es cierto? El Señor, hermanos, sabemos que habla de muchas formas, de muchas maneras, no solamente, hermanos, a través de su palabra, no solamente cuando nosotros abrimos la Biblia, hermanos, ¿no es cierto?, y leemos, sino que el Señor, fíjese, tiene muchas maneras de hablarnos. Gloria a Dios, hermanos, a través de una situación, ¿no es cierto?, a través, hermanos, de cualquier problema que nosotros tengamos que pasar. Muchas veces el Señor, hermanos, lo que el Señor nos quiere enseñar, nos quiere mostrar, hermanos, es que nosotros somos la casa de Dios. Amén. Dice, mire, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas ahí sentados. Amén. Fíjense, hermanos, y dice la Biblia, vamos a seguir leyendo, dice, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y a las ovejas, bueyes, esparció las monedas de los cambistas, volcó de las mesas. Amén. Imagínense, hermano, lo que estaba pasando en ese lugar. Imagínense, hermano, qué es lo que había en ese templo del Señor. Amén. Y lo que había, hermano, en esa iglesia, porque ese lugar fue un lugar, hermano, edificado, construido, ¿no es cierto?, para alabar a Dios, para exaltar a Dios, y únicamente, hermano, tenía que hacerse eso. Amén. Pero ¿qué pasó, hermano? Fíjense, cuando en ese tiempo, en ese lugar, se dejó, ¿no es cierto?, dejaron de alabar, dejaron de glorificar al Señor, hermanos, ese lugar se convierte, o lo convirtieron más bien, ¿no es cierto?, en un lugar de negocio. Amén. ¿Por qué, hermano, convirtieron ese lugar en un lugar de negocio? Porque fíjense que ahí, digamos, había que llevar, ¿no es cierto?, sacrificio al Señor. Pero ahí estaban, ¿no es cierto?, los que vendían las palomitas, los que vendían el cordero, hermano. Pero, hermano, ahí, hermano, ¿no es cierto?, el lugar de adoración, hermano, y el momento de adoración, hermano, se convirtió en un momento de negocio, hermano. Fíjese qué tan fácil, ¿no es cierto?, qué tan delicado, hermano. Fíjese la situación que muchas veces nosotros, hermanos, las cosas del Señor, ¿no es cierto?, a veces la convertimos en un negocio. Amén. Nos dice la palabra de Dios, mire, y haciendo un azote de cuerda echó fuera del templo a todos y las ovejas y bueyes y esparció, dice, la moneda de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Amén, hermanos, aleluya. Entonces, hermanos, el Señor, ¿qué es lo que estaba haciendo? Como dice aquí el título, hermano, de esta lectura, el Señor estaba purificando. Amén, gloria a Dios, hermanos. Y fíjense, y el Señor, hermanos, siempre
siempre cuando vea un templo en este estado, siempre cuando vea una vida, ¿no es cierto? Porque recordemos, hermanos, que nuestras vidas es el templo de Dios. Amén. Y el Señor siempre cuando vea nuestras vidas, hermanos, que estén llenas de cosas, ¿no es cierto? Llenas de cosas, hermanos, que hacen afanar a la persona, ¿no es cierto? Que lo hacen preocuparse a la persona. Fíjense nosotros cuántas veces cuando estamos en el trabajo, ¿no es cierto? Estamos afanados por el trabajo, cuando estamos en el negocio, estamos afanados por el negocio, ¿no es cierto, hermanos? Fíjense, hermanos, y ahí es cuando nosotros descuidamos que nuestras vidas, hermanos, fíjense, es el templo de Dios, es el templo del Espíritu Santo. Amén. Es decir, la vida, hermano, del profeta Isaías, hermano, ¿no es cierto? Cuando él se va al desierto, imagínense, 40 días, hermanos, ahí, y donde él dormía en una cueva, imagínense, ¿no es cierto?, en una piedra de cabecera, pero él estaba feliz, estaba gozoso, hermano. ¿Por qué? Porque él estaba en la presencia del Señor. Él estaba buscando, ¿no es cierto?, la presencia del Señor. Yo digo, los apóstoles, hermanos, fíjense, en su tiempo, cómo vivían, hermanos, ellos buscando la presencia del Señor, llenándose la presencia del Señor. Pero ¿por qué, hermanos? Porque fíjense que su único afán era eso. Amén. Entonces nosotros, fíjense, hermanos, tenemos que darnos cuenta, amén, que nuestro gran afán y nuestro único afán, hermano, tiene que ser buscar la presencia del Señor. Amén. Bueno, lamentablemente, ¿no es cierto?, y por necesidad también tenemos que buscar el afán, ¿no es cierto?, del trabajo. El trabajo nos preocupa, nos trae, ¿no es cierto?, preocupación. Fíjense cuántas personas tienen que trabajar, ¿no es cierto?, con el celular en la mano, hermano, la juventud, ¿no es cierto?, que pasan días, que pasan horas con el celular, ¿no es cierto?, que están ahí buscando, mirando cosas, subiendo cosas, hermanos, que solamente es para diversión. Entonces, hermanos, démonos cuenta cómo el enemigo ha usado este asunto, hermanos, para atrapar a los jóvenes, para atrapar a la gente, ¿no es cierto? Déjeme decirle, hermano, que, mire, yo me di cuenta en esta situación, cuando estuve en el campo, hermano, sin celular, que es más maravilloso, amén, estar sin el celular, porque el celular, fíjese, es como una trampa, amén. Uno agarra el celular, hermano, y uno mira, ¿no es cierto? Y cuando acuerda se va pasando las horas, amén. Entonces, hermano, fíjese, esta experiencia que yo tuve en ese lugar, que estuve en el campo, hermano, fue maravilloso, y por eso le decía a mi esposa, creo que me voy a volver a ir al campo nomás, amén. Imagínense, hermano, ¿por qué? Porque, hermanos, es el lugar donde nosotros podemos buscar y acercarnos más al Señor. Amén. Va a llegar un momento, hermanos, déjenme decirle esto, que va a llegar un momento en que nosotros, los cristianos, vamos a ser perseguidos. Amén. Y Dios va a permitir, hermano, esta persecución. Amén. Pero déjeme decirle, hermano, que esta persecución no va a ser un mal para el cristiano. Amén. No va a ser, hermano, algo trágico para el cristiano, sino va a ser una bendición. Amén. Yo me doy cuenta, mire, hermano, de que esta persecución, cuando nosotros tengamos que escapar, tengamos que huir, hermanos, tenemos que dejar todo, ¿no es cierto? Ahí vamos a tener que irnos a un lugar donde no haya señal, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque a través de las señales, ¿no es cierto?, hermanos, el enemigo, el diablo, va a poder conectarse con las personas y va a saber, hermano, dónde están ubicadas las personas. ¿Por qué? Porque fíjense, hermano, no sé cuántos saben, ya muchas personas en el mundo ya están poniéndose el microchip, ¿no es cierto? Por ejemplo, mirando un video, ¿no es cierto? Messi, por ejemplo, imagínense cuando lo conocen a Messi, ¿no es cierto? Va a un mercado y le pone la mano ahí y
ya paga todo lo que, entonces él no saca ninguna tarjeta, él no saca ningún billete de su, entonces solamente le pone la mano ahí y ya, paga todo lo que sacó. Entonces, y eso, hermano, es lo que va a pasar. Entonces la gente, hermano, a través de la mentira del diablo, a través del engaño, van a dejarse marcar, ¿no es cierto? Pero va a llegar el momento, hermano, fíjense, de que esto ya no va a ser una mentira, sino que va a ser una obligación. Toda persona, hermano, le van a poner el chip. Entonces, toda persona, imagínense, que trabaja, por decir, para el gobierno, que recibe un salario del gobierno, va a tener que tener ese chip, hermano, para ir a cobrar. ¿Ven? Entonces, fíjense ahorita cuántas personas usan tarjeta, ¿no es cierto? Pero, hermanos, ese tema de la tarjeta se va a terminar y va a ser, hermanos, a través del microchip, ¿no es cierto? Entonces, estas personas, hermanos, que van a usar, que van a tener el microchip, hermanos, estas personas ya no se lo van a poder sacar. ¿Ven? Estas personas, hermanos, pueden ser rastreadas, pueden ser ubicadas, hermanos, a través del microchip. Fíjense cuántas personas, hermanos, hay que ha salido, personas que tienen sus perros a un lado, ¿no es cierto? Tienen perros, hermanos, que los cuidan, le han puesto, hermano, este microchip a los perros, y cuando se pierde el perro, hermano, fíjense, a través del microchip van y lo ubican y lo recogen a los perros. Amén. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque fíjense, esta situación es precisamente para eso. Nadie, hermanos, ninguna persona que tenga el microchip, hermanos, va a poder esconderse, va a poder escapar, hermanos. Por eso es que el cristiano, hermanos, tenemos que tener en cuenta, tenemos que saber, hermanos, nosotros como cristianos no tenemos que hacernos inyectar, no tenemos que hacernos poner, hermanos, ese microchip. Hermanos, cuando llegue el momento, fíjense, porque hasta en las ventas, hasta en las pulperías, hermanos, hasta para comprar pan, pues la gente va a tener que tener el microchip, hermanos, si no, no le van a vender pan. Amén. Entonces, imagínense, hermano, a esa situación vamos a llegar, a esa situación va a llegar este mundo, hermano, y déjeme decirle que estamos pronto para llegar a esa situación. Amén. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amén. Gloria a Dios, tenemos que saber, tenemos que entender, hermano. Por eso yo le decía, hermano, gracias a Dios, porque a través de estas experiencias yo me doy cuenta, hermano, que mejor es vivir, hermanos, en la presencia del Señor. Gracias al Señor, porque el Señor siempre ha estado con nosotros, guardándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Amén. Entonces, hermanos, volviendo a la palabra del Señor, dice, ¿no es cierto? El Señor, hermano, dice la Biblia, que nosotros, ¿qué somos, hermano? Templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios. Amén. Hermanos, somos un lugar, somos, hermanos, la casa donde Dios quiere habitar, donde Dios quiere estar siempre, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros siempre, hermanos, tenemos que darle gracias al Señor, siempre tenemos que buscar al Señor. Amén. Por eso yo le decía, hermano, nosotros tenemos que buscar la forma, tratar, hermano, de dejar las cosas que nos alejan del Señor, de dejar cosas, hermanos, que nos perjudican, ¿no es cierto?, de poder estar con el Señor. Como le decía, hermano, los profetas, hermanos, fueron personas que el Señor los mantuvo en un lugar, ¿no es cierto?, donde ellos podían tener una comunión íntima con el Señor. Hermano, porque lo que el Señor quiere es que nosotros, hermanos, mantengamos una comunión íntima con Él. Amén. Hermanos, el Señor puede darnos bendición, el Señor puede darnos riqueza si usted quiere. Amén. Pero el Señor, hermanos, lo que Él más quiere es que nosotros podamos mantenernos en comunión con Él. Amén. Y lamentablemente, hermanos, para poder mantener una comunión con Él, hermanos, es lejos de las bendiciones, es lejos, hermanos, de la riqueza, es lejos aún, hermanos, de la salud, es lejos del bienestar, hermano. Fíjese, hermano, que cuántas veces nosotros
nos encontramos con una dolencia, nos encontramos con una enfermedad y decimos, Señor, ¿por qué estoy así? ¿No es cierto? Y el Señor, hermanos, nos puede responder y nos dice, es para que en esa situación tú me busques, es para que en esa situación tú te acerques a mí. Amén. Entonces el Señor, hermanos, permite situaciones difíciles en nuestras vidas, hermanos, es para que nosotros, hermanos, estemos en comunión con Él. Amén. Cuando recordamos, fíjense, la historia del rico, ¿no es cierto? Y Lázaro, el mendigo. Amén. ¿Qué nos dice esta historia, hermano? Fíjense, este hombre rico, ¿no es cierto? Tenía banquete, tenía dinero, tenía propiedades, tenía estancia, qué sé yo, ¿no es cierto? Y este hombre hacía fiesta, ¿no es cierto? Invitaba a sus amigos, comían, bebían, ¿no es cierto? Pero esta persona, fíjense, él no se acordaba de Dios. Amén. Bendito es el Señor. ¿Por qué no se acordaba de Dios, hermano? Porque él estaba ocupado en sus deleites, en sus placeres, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice la Biblia? Que había un hombre, un mendigo. Amén. Un mendigo llamado Lázaro que vivía, hermano, dice, ¿dónde vivía, hermano? Afuera de la casa de este rico, ¿no es cierto? Comiendo, ¿qué cosa, hermano? Comiendo las migajas que este hombre rico echaba, ¿no es cierto? Pero ¿quién, fíjese, hermano, quién lo puso a este hombre? ¿Quién lo hizo a este hombre? Amén. Dice la Biblia, hermano, que Dios da riqueza y Dios da pobreza. O sea, Dios, hermano, a los ricos, Dios lo hace rico. Amén. Al pobre, Dios lo hace pobre. Amén. Como en este caso, hermano, a este rico, ¿quién lo hizo rico? Dios. Amén. Dios le dio riqueza, Dios le dio, ¿no es cierto? ¿Y quién lo hizo y quién lo puso a este pobre? Pues Dios también. Amén. Pero ¿qué fue lo que Dios quiso mostrarnos, hermano? ¿No es cierto? Entonces, fíjese, hermanos, lo que Dios mostró a través de esta historia, hermano, ¿no es cierto? Fue el final de ambas personas, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el final del hombre rico? El lugar de tormento, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el final de este hombre mendigo? Fue el lugar de descanso, el seno de Abraham, el paraíso, hermano, la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Pero ¿por qué, hermanos, sucedió eso? Amén. Porque, hermanos, lamentablemente, ¿no es cierto? Como decíamos, el ser humano, las personas, hermanos, solamente nos acordamos de Dios cuando estamos en una situación difícil, crítica. Hermanos, si este mendigo, imagínense, ¿no es cierto? Él ahí sufría de comida, sufría de necesidad, pero esta persona en esa situación, hermano, él se acordaba de Dios. Él en esa situación, hermano, él clamaba a Dios. Él en esa situación, hermano, buscaba la presencia de Dios. Amén. Entonces, cuando él muere, hermano, entonces él fue llevado a la presencia de Dios. En cambio, el rico, hermano, ¿no es cierto? Cuando él vivía su vida, él buscaba, ¿no es cierto?, el placer, el éxito de este mundo y se olvidaba de la presencia de Dios. Amén. Fíjese, hermano, dice esta historia que cuando el hombre rico estaba en el lugar de tormento, ¿no es cierto?, ahí sufriendo, lo ve al mendigo Lázaro ahí en el lugar de descanso y le dice, ¿no es cierto?, Padre, mándalo a Lázaro para que moje su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua porque estoy atormentado en ese lugar. Imagínense, hermano, ¿no es cierto? Y el Señor le dice, tú tuviste bienes y él tuvo males, pero él ahora es consolado y tú eres atormentado. Amén. Hermanos, ¿qué nos dice esta historia? Fíjense, hermanos, las preocupaciones que nosotros tengamos, las aflicciones que nosotros tengamos, la forma de vida que tengamos que pasar, nosotros a veces en una pobreza, en una escasez, hermano, tenemos que darnos cuenta, hermano, que muchas veces es porque Dios quiere llevarnos a esa vida. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros, hermanos, busquemos más y más al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mire, hermano, como dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Purificar el templo del Señor. Amén. ¿Cuál es el templo del Señor, hermano? Es nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir purificar? ¿No es cierto? Quiere decir limpiarlo. Amén. Aleluya.
Y nosotros, hermanos, necesitamos siempre limpiar la casa del Señor, limpiar el templo del Señor. Amén, hermanos. Es por eso que nosotros tenemos que darnos cuenta, saber, entender qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Hermanos, aunque nosotros sepamos, es cierto, cuáles cosas son malas, y a veces, hermanos, estamos prendidos de esas cosas malas, hermanos, nosotros tenemos que saber que tenemos que dejar esas cosas malas, tenemos que comprender, entender que tenemos que alejarnos de esas cosas malas, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos que esas cosas malas, hermanos, únicamente nos pueden llevar, hermanos, lejos de la presencia del Señor. Amén. Entonces, este pasaje dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Dónde estaban sentados esta gente? Estaban en el templo. Amén. Estaban en la casa del Señor, pero no estaban haciendo lo que tenían ellos que hacer, ¿cierto? Entonces dice, ya, porque uno ¿a qué va al templo, hermano? ¿Amén? Va a adorar a Dios, ¿cierto? ¿A qué va al templo? A escuchar la palabra del Señor.